El día de hoy estaremos reflexionando en el capítulo 19, párrafo número 2 de la confesión, pero considero que es necesario ubicar dónde estamos en este momento en la estructura interna de la confesión. Sí, la confesión tiene una estructura interna. La confesión tiene 4 secciones principales. Y para tener una mejor comprensión de esta estructura, estaremos viendo de manera bastante breve. Como les digo, no me voy a detener en dar explicaciones, ya tendremos un momento para poder hablar de algunos detalles. Vamos a ver rápidamente estas 4 secciones. Algunas de estas 4 secciones también tienen subsecciones, pero también no la vamos a ver, solamente vamos a ver la que nos interesa el día de hoy, que se encuentra en el capítulo 19 y el capítulo 20 de la confesión, que esa es como la última subsección de esa parte de la confesión, que es la segunda. Bien, veamos rápidamente. Los primeros 6 capítulos de la confesión abarcan los principios primarios, es decir, el cimiento. Así lo ilustra un profesor de teología que se llama James Reinigan, que él es el que usa de manera muy didáctica la división o las secciones de la confesión en 4 partes, y usa una ilustración de una casa. Y él dice que los 6 capítulos de la confesión vienen a ser como el cimiento de esta casa, es decir, la base de nuestra confesión. Luego, la segunda sección de la confesión va del capítulo 7 hasta el capítulo 20. Y aquí en esta segunda sección de la confesión se encuentra la doctrina del pacto de Dios. Eso es lo que se encuentra en estos capítulos del 7 al capítulo número 20. Y vendría a ser como la estructura principal del edificio, es decir, el armazón de la casa. Los primeros capítulos del 1 al 6 vienen a ser la base, el cimiento. Y eso tiene que quedar, hermanos, bien claro para nosotros. Luego, la segunda sección de la confesión viene a ser del capítulo 7 hasta el capítulo 20. Y esta viene a ser como la estructura del edificio. Las columnas, el armazón y las doctrinas que se encuentran contenidas en esta sección. Bueno, en general tiene que ver con la doctrina del pacto de Dios. Y ahí nosotros nos encontramos específicamente en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Como les decía a ustedes anteriormente, esta sección también tiene subsecciones. Pero no vamos a detenernos a ver esto, sino que lo que nos interesa es la última subsección de esta segunda parte, que es de la ley de Dios, y el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Estos 2 capítulos, amados hermanos, estos dos capítulos son muy importantes porque ambos se enfocan en los medios para recibir el pacto. Lo vuelvo a decir, estos 2 capítulos, el capítulo 19 y el capítulo 20, se enfocan en los medios para recibir el pacto. Por la ley moral o por los 10 mandamientos somos condenados porque nos muestra nuestro pecado y también nuestra incapacidad. No podemos cumplirlo de manera perfecta. De manera que luego el capítulo 20 se nos declara la gracia de Dios en el Evangelio. Eso es lo que se encuentra en estos 2 capítulos. Están relacionados y ahí estamos nosotros. Y por eso es importante poder ubicarlos a ustedes donde nos encontramos en este momento. Pero para no dejar como inconcluso la estructura, veamos rápidamente también las otras 2 partes. Del capítulo 21 al capítulo 30 de la confesión se encuentra la tercera sección. Y se trata de la vida centrada en Dios, libertad y límites. Y luego encontramos una cuarta parte, es decir, la última, que es capítulo 31 y el capítulo 32, donde encontramos los últimos días, es decir, el siglo venidero. Bien, habiendo visto esto, pero recuerden dónde estamos nosotros, estamos en la segunda sección, capítulo 19 y el capítulo número 20, pero hoy estaremos viendo el párrafo número 2 del capítulo 19. Así que leamos el capítulo
19, párrafo número 2 de nuestra confesión. Y dice así: la misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios, y los otros 6 que contienen nuestro deber hacia el hombre. Amada iglesia, tenemos un Dios bueno, misericordioso y paciente. Qué Dios más precioso el que nosotros tenemos. Y Dios nos ayude a poder siempre estar asombrado del Dios que nosotros tenemos. Dios, en su gran sabiduría, quiso entregar la ley natural de manera escrita. Así lo dice un teólogo e historiador del siglo XVI y XVII llamado Richard Müller. Y esta ley natural, desde el principio, había sido puesta en el corazón de todos los seres humanos. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad y nos dice en Romanos capítulo 2, el versículo 14 al versículo 15, lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es decir, desde la creación, el hombre fue dotado con una conciencia moral que refleja la voluntad de Dios. Y esta misma ley que fue escrita por primera vez en el corazón del hombre continuó vigente después de la caída y a lo largo de toda la historia humana. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor y la confesión también lo confirma. Pero la confesión lo confirma porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, lo afirma. Ahora bien, aunque esta ley natural estaba presente en el interior del ser humano, Dios, en su gracia, decidió ponerla por escrito. Y cuando la ley natural es escrita por Dios, pasa a ser conocida como la ley moral. No se trata de una ley nueva o distinta o diferente, sino de la misma ley natural expresada de forma clara, objetiva y autoritativa, para que no hubiera confusión acerca de lo que Dios demanda de nosotros, de lo que Dios demanda del hombre. El cumplimiento era un cumplimiento obligatorio de la ley moral. ¿Y dónde encontramos esta ley escrita? La respuesta de las Escrituras y de nuestra confesión es clara. La encontramos en los 10 mandamientos. Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, que Dios escribió en las tablas como antes los 10 mandamientos. Usted puede leerlo en su casa de manera completa. Ahora bien, mis amados hermanos, es importante notar que estos 10 mandamientos no están organizados de manera arbitraria, sino que Dios estructura estos 10 mandamientos en 2 tablas. La primera tabla abarca los mandamientos del 1 al 4 y regula nuestra relación con Dios. Ustedes ya conocen, ¿verdad?, cuáles son los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la cita bíblica. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Puede continuar hasta llegar hasta el versículo 6. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La segunda tabla de los 10 mandamientos contiene y regula nuestra relación con el prójimo. ¿Y cuáles son los mandamientos que nosotros encontramos en la segunda tabla? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Nada. Y esta división, amados hermanos, no es simplemente una conclusión teológica de algunos pastores o de algunos historiadores que han profundizado en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo confirmó esto. En Mateo capítulo 22, del versículo 36 al versículo 39, le preguntaron a nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió: ¿amarás al Señor tu Dios de manera parcial? No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera, mis amados hermanos, que la primera tabla se resume en el amor a Dios y la segunda tabla se resume en el amor al prójimo. Así que al comprender que la ley moral se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es necesario hacernos una pregunta. Hermano, ¿podemos guardar los mandamientos de manera completa y perfecta? ¿Puedes tú guardar esos 10 mandamientos, esas 2 tablas, de manera completa y perfecta? La respuesta es clara: no. La ley revela nuestra incapacidad y pone al descubierto nuestro pecado. Y precisamente por eso cumple una función gloriosa la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque esta ley nos conduce a la cruz. Nos conduce a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahí somos confrontados con nuestra necesidad de la gracia y con la suficiencia de Cristo. Sin embargo, la ley no termina solo mostrando nuestro pecado. También nos señala el camino para vivir, nos enseña cómo amar correctamente al prójimo y cómo amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso, todavía nosotros necesitamos los 10 mandamientos, como decía la confesión, como nuestra regla de vida. No podemos desecharla. Ya no la guardamos para ser aceptados por Dios. Ya no guardamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos para ser salvos, sino que la guardamos en Cristo, por medio de Cristo y para la gloria de Cristo, quien la cumplió perfectamente. Y ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en el cual mora el Espíritu Santo, la ley deja de ser un deber pesado y se convierte también en nuestro deleite. Anhelamos glorificar a Dios. Quiero concluir con este versículo, Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, como lo profesamos, guardarán mis mandamientos. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.